Buenas noches a todos. Hoy, 21 de noviembre de 2024, tenemos el tercero de los vídeos conmemorativos de la Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos y vamos a conversar sobre El perfil de frente, el libro de poemas de Juan Luis Velázquez. Y como un poco el pretexto es una edición novenal reciente que ha cuidado Valentino Januzzi, pues le cedo la palabra a él, que nos va a decir unas palabras sobre este libro en concreto y sobre otras ediciones del siglo XXI de la obra. Ujú. Muchas gracias, Carlos. Sí, bueno, el libro en ciernes es El perfil de frente de Juan Luis Velázquez. Se publicó hace 100 años en Lima. Esta es la primera edición que tengo la suerte de tener aquí, ya un poco fatigada por el tiempo, pero es un poco un tesoro de mi biblioteca. Y este libro es un poemario que yo diría que es un poemario de culto en la literatura peruana. Es un poemario un poco escondido en el sentido de que ha habido algunas reediciones recientes, pero digamos en los 100 años, no, tuvieron que pasar varios años luego de la publicación primera para que se reedite el libro. Eh, el libro se ha reeditado en algunas recopilaciones como esta de Mirko Lauer, 9 libros vanguardistas peruanos, y Poesía vanguardista peruana, editada por Luis Chueca. Y también hay una edición de Juan Luis Velázquez, El perfil de frente y otros poemarios que también se publicó a principios del siglo. Eh, pero a mí me interesaba en mi sello publicar el libro exento, el libro tal cual, ¿no? El libro con, digamos, más o menos tal como salió, y esta es la edición conmemorativa, que como ha dicho Carlos es una edición novenal, ¿no? De muy pocos ejemplares, pero que igual intenta volver a poner en circulación este poemario, que como he dicho es un poemario de culto. Juan Luis Velázquez, bueno, nos va a hablar ahora un poco de él, Marcel Velázquez, que está aquí, pero es un escritor que a Carlos y a mí nos interesa mucho por su relación con la vanguardia. Es uno de los primeros poetas inspirados por la vanguardia y que escribió todo un libro inspirado por la vanguardia en el Perú. Es un poeta importante no solo por la calidad de su obra, sino también porque, eh, digamos que marca algunos cambios en la poesía peruana. Es uno de los poetas que, por ejemplo, da a cuestionar o se puede poner como ejemplo para cuestionar el hecho de que la obra de Vallejo, por ejemplo, no tuvo alcance o no tuvo seguidores hasta muy tarde, ¿no? En realidad lo que este libro, publicado en 1924, es decir, 2 años después de la publicación de Trilce, en realidad prueba, digamos, que la impronta de Trilce estuvo eh, muy prontamente absorbida y transformada por poetas jóvenes, entre ellos Juan Luis Velázquez, que además fue amigo de Vallejo, bueno, lo conoció luego y coincidió con él luego en Europa. Es un libro con unos poemas excelentes, muy buenos. No sé si vamos a leer, deberíamos leer algunos poemas dentro de un rato, pero antes de hacer eso, creo que podemos pasarle, digamos, darle la voz a Marcel, que está aquí con nosotros. Gracias, Valentino, Carlos. Efectivamente, ¿no? Creo que la figura y la trayectoria de Juan Luis Velázquez resume muy bien las tensiones y los desplazamientos ideológicos de la vanguardia latinoamericana, ¿no? Él nace en 1903 y fallece en 1971 en Los Ángeles. eh, Ingresa primero a la Universidad de Trujillo, porque la Universidad de San Marcos estaba en receso, estaba clausurada, y luego se traslada inmediatamente a San Marcos. Entonces, él nace en Piura y durante ese tiempo universitario en Trujillo va a ser una gran amistad con otro poeta
importante, digamos, que muestra ese impacto de la vanguardia histórica, que es Lora, ¿no? Luego en Lima va a conocer a Basadre, va a ser del mismo año, digamos, que Jorge Basadre, y inmediatamente a los pocos años de salir de la universidad, digamos, va a empezar a escribir poesía y va a publicar este poemario que hoy conmemoramos, ¿no? El perfil de frente en 1924. Pero Juan Luis Velázquez va a viajar a Europa el año 27, va a estar un tiempo allá, luego regresa, luego vuelve a Europa en 1930 y va a formar parte, digamos, de la militancia profesional comunista, ¿no? Por llamarla de alguna manera. Va a ser parte del Partido Comunista Francés, va a ser expulsado por sus actividades políticas y va a estar en España, va a participar en las movilizaciones anticlericales de 1931 con Armando Bazán. También Vallejo está en esos años, en ese tiempo en España, eh, y va a tener, digamos, una larga trayectoria en la actividad, digamos, comunista internacional, ¿no? Pero el perfil de frente, como bien han dicho ustedes, es un momento capital dentro de la historia de la vanguardia en el Perú, y es un poemario en el cual además hay una sensibilidad nueva, creo, ¿no? Una experimentación con la palabra y con el espacio de la página en blanco muy peculiar, muy novedosa, pero también hay estos ecos del modernismo que son recreados por los vanguardistas, ¿no? La vanguardia, a diferencia de lo que se piensa, no es una ruptura radical con los horizontes estéticos anterior, sino que también hay una recreación, recombinación de algunos de esos archivos, por ejemplo, de imágenes, en este caso el tema del mar, que es tan importante, del viaje, de la navegación, ¿no? Que está muy presente en este poemario. No sé si seguimos conversando, Carlos, Valentino, Y, alguna otra idea sobre el perfil de frente y vamos haciéndolo así más dialógico. Marcel, yo creo que es muy buena idea lo que ha dicho Valentino y se me ocurre que para quizá quienes nos escuchen que no sean peruanos podíamos leer algún poema. Hay uno muy hermoso en el libro que está precisamente dedicado a este otro poeta que tú has mencionado, ¿no? De Juan José Lora. Tino, ¿te animas tú a leerlo? Para quienes no lo sepan, Juan José Lora también fue un poeta, amigo también de Vallejo y amigo de Juan Luis Velázquez. Eran casi contemporáneos, si no me equivoco. Eh, y si no me equivoco, Carlos me corregirá, ambos se conocieron en Trujillo, me imagino. Si no se conocían en Lima antes. Este poema se llama En nombre de Juan José Lora. Y está escrito en un momento que Juan José, si no me equivoco, estaba internado en el hospital porque tenía problemas de sinusitis o algo así. Bueno, en nombre de Juan José Lora. Juan José, la noticia de tu mal me ha arrancado lágrimas del corazón. Juan José, ¿de quién son mis lágrimas? ¿Por quién son, Juan José? Tal vez ni tú ni yo llegaremos a saber jamás. Juan José, mi pena mayor es no saber de qué corazón son mis lágrimas, ni poder saber si son para ti o para mí, tal vez. Hasta la fecha, febrero de 1924. Y este es un poema también en el que podemos ver esto que mencionaba Marcel, que es esta tensión entre lo moderno, pero también, no sé si llamarlo rezagos del modernismo, pero también elementos como del posmodernismo, ¿no? Está como un poema muy tierno, ¿no? Al amigo, ¿no? Que nos recuerda, hay también en el libro poemas sobre Piura, por ejemplo, ¿no? Poemas sobre el terruño hasta cierto punto, que uno ahora asocia más con el postmodernismo que con la vanguardia misma, que generalmente se caracteriza como ¿no? poemas más urbanos, ¿no? Pero hay algo que pasa en el vanguardismo peruano, que es que lo rural también tiene mucho protagonismo en estos poemas vanguardistas, ¿no? En poemas vanguardistas incluso que vinieron después.
y que también están un poco presentes aquí en el perfil de frente de, de Velázquez. Y eso en contraposición con lo que también decía Marcel, esta especie de que nosotros hemos tratado de reproducir en la edición conmemorativa. No sé si se ve ahí el espacio de los poemas que ocupan los poemas en la página, está, ¿no?, en la parte baja de la página. También los saltos de página a página, yo creo, esta es mi suposición, que el poeta tuvo algo que ver, ¿no? Porque a veces se cortan los poemas en lugares donde no suelen cortarse, ¿no? No se cortan en las estrofas mismas, sino dentro de las estrofas, ¿no? Hay cortes de página. Entonces hay algo aquí en el formato mismo y en la fisicalidad misma del libro que lo acerca más a la vanguardia, creo yo, que a la poesía que se había escrito anteriormente. Bueno, quizá, Marcel, yo podría sumar a esto que habéis comentado, ¿no? Que todavía no sabemos. Antes recordábamos, antes de la grabación, que tuvimos una conversación hace 2 años en otro contexto, una conversación pública, y que hablábamos precisamente de esto, de cuándo podría haber sido el momento en que Juan Luis y Juan José se conocieron, según incomunicado, que es este gran relato de vida del que tú nos puedes hablar seguramente ahora con más detalle, pues se hablaba de que ese encuentro se producía en esos 3 meses en los que es, por los documentos que tú tuviste la generosidad de facilitarnos, pues sabemos que Juan Luis vivió cercano a lo que se suele llamar la Bohemia de Trujillo, ¿no? A Tenor Orrego, a José Eulogio Garrido. Pero bueno, que hay un poco de misterio al respecto porque según los datos que Valentín y yo tenemos hasta ahora, que son muy escasos, es verdad, no es mucho, en realidad nosotros en ese primer trimestre académico, por decirlo de alguna manera, para quienes nos escuchan desde Europa, ese primer trimestre académico iría desde abril en adelante, ¿no? O de marzo en adelante, porque Juan Luis tuvo que pasar un examen de ingreso a la Universidad Menor de la Libertad. Esos 3 meses, pues en teoría nosotros hacíamos a Juan José en Lima, pero bueno, quién sabe, porque el verano anterior sí sabemos que se había ido a veranear, entre comillas, a Trujillo. Lo que pasa es que era un veraneo singular porque en realidad iba como periodista para hacer una crónica sobre el centenario de la independencia, ¿no? Y ya creo que conversábamos de broma que habíamos documentado que Juan José había acabado en la cárcel con Vallejo un día porque por unos disturbios en los que se vio inmerso, pues acabó allí. Sí, es cierto, todavía falta eh, precisar, digamos, estos encuentros, estas conexiones que son clave porque no solamente son afectivas, ¿no? Intensamente afectivas, como lo demuestra el poema leído, sino también por las experiencias de lecturas compartidas, ¿no? Juan Luis Velázquez estudió en la Inmaculada de Lima, interno, desde niño, adolescente. Este era un colegio bilingüe francés. Entonces, él aprende el francés desde muy temprano y seguramente tiene lecturas en esa lengua de la literatura francesa que circulaba, digamos, en Lima en esos primeros años de la década del siglo XX, ¿no? Em, y sin duda eso va formando un archivo de lecturas que luego va a compartir con sus amigos de la Bohemia universitaria, ya sea en Trujillo, luego en Lima, y creo que el perfil de frente representa muy bien esos aprendizajes, esas reformulaciones, esas exploraciones, ¿no? Como bien decía Valentino, hay un cierto tono postmodernista que tiene que ver con el terruño, con el espacio local, pero también hay muchísimas imágenes y afirmaciones, digamos, donde vida y arte empiezan a confluir, ¿no? Como parte, digamos, del programa vanguardista, ¿no? A mí me gustaría leer un poema, que es uno de los que más me gusta este poemario, y dice así, ¿no? Meridiana ecuatorial, la locomotora, loca,
desálase en gemidos por el despoblado sin fin de los horizontes vacíos. El sol hecho candela en este horno de siglos, seca y tuesta y quema y ciega los ojos de vidrio. La locomotora refrénase y a la luz guasquea un silbido, y en la sensación estéril donde no brota sembrío, nadie sube, nadie baja, y del torturante silicio escapa la locomotora y a la luz guasquea otro silbido, ¿no? Está fechado septiembre de 1923, ¿no? Varios de los poemas de este libro están fechados en meses anteriores y en el año en 1923. Creo que este poema a mí me gusta por la fuerza sonora, por el ritmo, pero también, por supuesto, por estas imágenes audaces que hay respecto de el vacío y la ausencia, ¿no? Que cobran una presencia perturbadora, hasta siniestra, a partir de la palabra, ¿no? Y esto ya lo coloca, digamos, en un trabajo poético muy moderno, ¿no? Uno podría pensar, él es una persona que ha nacido en el norte, en la costa peruana, es una zona muy desértica, muy calurosa, pero están acá completamente recreados y reformulados, ¿no? Esos tópicos del desierto, del calor, y muy asociados, digamos, a esta irrupción de la locomotora, ¿no? Que es un producto de la tecnología, la velocidad, la luz, el sonido, pero todo articulado también con una subjetividad, ¿no es cierto? Que se desconsuela, pero a su vez pareciera entusiasmarse con estas nuevos espacios, estas nuevas relaciones entre las ciudades y la tecnología, ¿no? Muchas gracias, Marcel. Yo, Valentino, no sé si te animas. A mí hay un poema que ahora releyéndolo antes de la reunión me ha perturbado mucho. No sé si nos puedes leer diagonal, porque creo que es uno de los más difíciles de leer. ¿Puedo tratar? Sí. Eh, diagonal. Mientras tanto, digo que el poemario fue impreso en una imprenta Garcilaso en Plaza de la Merced 156, que era una imprenta conocida del Centro Histórico de Lima, y que aparece mencionada, por ejemplo, en las revistas anticlericales de ya esa imprenta de la primera década del siglo XX, ¿no? Es ahí donde se imprime. Sí, ok, este es un nocturno, que hay dos poemas, creo que se llaman nocturno en el, en el libro, y este es un nocturno que empieza con el verso diagonal. Diagonal, sí, pero no es cuadrilátero. No, como un cuchillo a todo. Nada, nada. Espera, espera con el cuchillo. Ya, nada, nada. Espera, espera. Y esto está datado enero de 1924. Y algunas palabras como nada o espera, en algunos casos están espaciadas de una manera, de nuevo, muy acorde con el juego tipográfico de las vanguardias, ¿no? De poner cosas en mayúscula o palabras espaciadas más de lo normal. ¿Por qué te pareció No, porque me parece antes de... que es especialmente difícil para la performance, ¿no? Que hay mucha cabida, ¿no? Que cabe la interpretación en cómo se hace la lectura. A mí me parece que en este poema y en otros vemos también eh, este intento de aprender la espacialidad a través de la palabra, ¿no? Incluso desde el título, ¿no? Y esa aprehensión, digamos, se vuelve a veces más dramática, más intensa, a veces hasta irónica, ¿no? Pero creo que es una clave que une varios poemas, ¿no? Este juego de diagonal, de los cuadrados, ¿no? La nada, ¿no? El vacío, ¿no? Que también aparece en el poema que yo leí, ¿no? El vacío, ¿no?
cómo representar, ¿no? El vacío, pero no solamente con significantes, digamos, verbales, sino que la propia palabra exprese de alguna manera ese vacío, ¿no? Eh, Me refiero a la forma de la palabra, ¿no? La tipografía, la espacialidad en la hoja misma, ¿no? Mm. Sí, Y eso sí, quizá bueno, tenga que ver con el está cubismo, ahí, ¿no? ¿no? Y está en el título mismo, Sí, en el día del perfil de frente, que es como un título muy, muy cubista, uno lo exacto. imagina, ¿no? Sí, Eh, uno piensa en las pinturas de Picasso, donde hay figuras en las que se le ve el perfil y digamos, que parece que estuvieran de perfil y están al mismo tiempo de frente, ¿no? Yo creo leer mi poema favorito, que es el que siempre leo. Verán que este poema tiene la palabra libra y en el libro está el signo de la libra esterlina en vez de libra, que también es un juego muy moderno, ¿no? Eh, Empieza. Nosotros, los que tenemos que cabestrear rudamente en la largura imposible de una libra, breve y famélica, nosotros, los malditos benditos en nuestro infierno cielo, según el cóncavo convexo de nuestro vivir. Nosotros, los Josés, Benjamines primogénitos, del más alto linaje, encerrados en la cisterna y vendidos a los comerciantes por nuestros hermanos mayores, que siempre resultan menores. Nosotros, abril de 1924. A mí lo que me encanta de este poema es estos contrarios, ¿no? Y cómo los une así de una manera casi sin darnos cuenta, ¿no? Los malditos benditos, el cóncavo convexo, los benjamines primogénitos, los hermanos mayores que son menores, en fin, todas estas oposiciones absurdas, digamos, y cómo las confluye en este poema, ¿no? Verso tras verso, que a mí me encanta. Bueno, a mí me gusta mucho también, Marcel, no sé si te animas, el que empieza "Qué soledad, sin soledad siquiera", en el que creo que hay un trabajo muy fino ahora releyéndolo como de deconstrucción, sobre todo en el tramo final del endecasílabo. sí, sí. Si me ayudan a ubicarlo en la página, está Es 75 en la edición moderna. ya. Sí, y este tiene un epígrafe que dice Piura, ¿no? Eh, es la región al norte, en la costa norte del Perú y donde él nació. Él nació en Ayabaca, que es una zona rural de Piura, pero pasó, digamos, rápidamente a vivir en la ciudad de Piura y como dije, desde muy niño fue enviado a un colegio internado, que era la Inmaculada, ¿no? Que era un colegio de clase media alta, digamos, ¿no? El poema dice así: qué soledad sin soledad siquiera, qué trincheras tan altas sin altura, contra quien jamás le hiere el plomo, qué gente tan llena de recodos, enlodados en este desierto sin lluvias ni rastrojos, qué vida tan al cielo raso, ante este cielo alto, franco y claro de primavera. Está fechado en marzo de 1924, ¿no? Lo que nos hace pensar que el poemario, no se sabe el mes exacto en que se imprimió, ¿no? Pero probablemente haya sido el segundo semestre Ujú. de, Sí, del bueno, 24, ¿no? Por las reseñas, ¿no? una de las cosas que tiene la edición moderna son las reseñas que conocemos del libro, ¿no? Creo que la primera es a finales de agosto o principios de septiembre, entonces calculamos que más o menos esa es la fecha de aparición del libro, pero en el colofón no se especifica ni mes ni día exactos, ¿no? Sí, Y una cosa que esta edición conmemorativa también tiene son algunos otros textos aparte del poemario mismo, unos textos de los años 20 en prosa, eh, que también son interesantes. Hay una crónica sobre Rafael Barradas, el pintor, y un texto que a mí me parece interesante porque muestra ya
un poco no sé si la distancia, pero un poco un poco contradictoria relación entre Juan Luis y la vanguardia, ¿no? Un texto que se llama La vanguardia en marcha, donde un poco eh, lo que dice Juan Luis es que, bueno, la vanguardia es como una especie de moda, ¿no? Pero que, eh, no sé, Carlos, ¿tú cómo lees este texto en particular? Bueno, ya sabes que yo creo que hay un poco como de resistencia a la institucionalización, ¿no? No sé si están Eh, conectados genéticamente las opiniones, pero creo que y, por lo menos similitud de pareceres entre Vallejo y Juan Luis, que tienen una visión como vitalista, ¿no? De la experiencia, de la experiencia poética, de la experimentación verbal. Y digamos que esto es post el libro de Guillermo de Torre, perdón, Literaturas Europeas de Vanguardia, ¿no? Y donde ya todos los poetas jóvenes inevitablemente hacen vanguardia, y creo que eso le disgusta a Juan Luis, como le disgusta a Vallejo, ¿no? claro, y hay como un clamor por la posvanguardia, ¿no? Incluso, ¿no? Sí, Ujú, creo recordar en ese texto, ¿no? Es sí, decir, como el porvenir siempre está más allá, ¿no? Entonces, claro, lo que hay que es no encasillarse en una estética que empieza, como decías tú, a institucionalizarse, ¿no? Que empieza a ser un conjunto de códigos, de archivos que más o menos todos pueden acceder o manejar, ¿no? Y yo ahí quisiera destacar un rasgo muy peculiar, digamos, vital de Juan Luis, que es esta vocación, digamos, por la transgresión, por la subversión, ¿no? Por la ruptura justamente con los moldes, ¿no? Eh, Se cuenta en las tradiciones familiares, ¿no? Que justamente por eso es que lo envían a Lima, ¿no? Siendo niño todavía, a que estudie allá internado, ¿no? Porque era incorregible, digamos, en el espacio doméstico y en las escuelas de Piura, ¿no? Entonces él tiene esa experiencia, digamos, con los jesuitas en la Inmaculada, lo que quizá después explique también ese furor anticlerical de la década del 30, ¿no? En el que él participa, digamos, en estos ataques violentos que hay contra monasterios e iglesias en España, ¿no? En el 31, en estas pugnas tan fuertes que se dieron entre la República y la Iglesia en esa década, ¿no? Y que luego en la Guerra Civil van a tener pues ya un nivel incluso mucho mayor de violencia y de sangre, ¿no? Eh, sí, Bueno, hay un poema muy cortito en el texto, que son 3 versos, Tino. No sé si te animas a leerlo y yo creo que vamos cerrando. y con eso cerramos porque creo que tenemos muy pocos minutos. Yo creo que Eh, bueno, es lo de los códigos del libro, ¿no? El del minimalismo, ¿no? Un libro muy ajustado, donde hay muy pocas palabras, pero están muy bien escogidas y están muy bien puestas en página. es sí, ahí donde nada sobra, ¿no? Eso creo que es una cosa muy interesante del libro y muy distinta, digamos, a la poesía mayoritaria que se hacía en ese momento, ¿no? sí, hay este poema que empieza, son tres versos solamente. 3 días en el año francos, la entrevista franca y claro, ni nos llegamos a ver. Y luego está la fecha, fiestas de Momo, o sea, el carnaval, 1924. Ujú. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí, será para otra ocasión. Marcel, nosotros seguimos muy empeñados en que se difunda mucho más la obra de tu abuelo. Creemos que este libro es magnífico. Ojalá esto que hemos hecho hoy sirva un poquito. Sí, claro, la idea es que se conozca más, que se lea, que se discuta, que se conecte y se tracen las intertextualidades con otros escritores de su tiempo y que entonces probemos cómo el vanguardismo peruano o el vanguardismo en el Perú mejor tuvo distintas líneas y distintas articulaciones con la vanguardia histórica, ¿no? Como tú siempre has señalado además, Carlos. Bueno, pues os agradezco de nuevo. Un saludo para Manchester y otro para Lima. Un abrazo. Nos vemos. Adiós.